Ahí estamos al aire. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Damos infinitamente gracias a Dios por una vez más que el Señor nos concede el poderles saludar a través de este medio, de este espacio. Su espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. Les saludamos desde acá, de la ciudad de Austin, Texas, su hermano y amigo Santos Alvarenga. Le damos la bienvenida también a nuestro hermano Daniel Pavón desde El Salvador, nuestra hermana Katia Ruiz también desde El Salvador y nuestro hermano David desde Canadá. Sean bienvenidos los tres y sean bienvenidos todos ustedes que son parte de esta familia de Palabra de Dios, Palabra que Transforma. El día de hoy continuaremos lo que es aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a poner en las manos del Señor este espacio, vamos a hacer una oración y decirle al Señor que nos guíe a través de lo que vamos a estar hablando en estas horas. Así es que oremos al Señor y después hermano David le estará entregando el tiempo a usted para aprovechar el tiempo. Amén. Padre que estás en los cielos en esta hermosa hora, Señor, damos honras y gloria porque usted, Dios mío, se lo merece. Gracias por un día más que usted nos ha permitido el poder estar, Señor, nuevamente, Señor, conectado a través de las redes sociales, Padre Santo, para continuar, Señor, lo que es aprendiendo tu palabra. Bendice a la audiencia, Dios mío, que nos estén escuchando por diferentes plataformas, Señor, te lo pedimos. Usa los labios, Señor, de cada uno de los hermanos que estarán tomando parte, Dios mío, en esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Saludamos a los hermanos que nos puedan estar también sintonizando a través de la radio Gracia allá en El Salvador. Saludos a nuestro hermano Zavala hasta El Salvador. Hermano David, bienvenido. El tiempo va a ser suyo para que se pueda introducir ahí con la enseñanza. Amén. Saludos. Que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos estar esta tarde. Pedimos disculpas por presentarnos un poco tarde, pero a la vez estamos dispuestos para aprender juntos. Esperamos que nuestros amigos, nuestros hermanos estén atentos a la enseñanza de esta tarde. Hemos venido estudiando cautelosamente y también detalladamente lo que es la historia hebrea de José. Estamos estudiando varios libros, pero incluyendo primordialmente lo que es las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando la historia hebrea de José con un twist hispanoamericano, con una perspectiva de nuestras tierras. Sabemos que la historia de José pasó allá por el norte de África, pero nosotros estamos a millas y millas de lo que es aquel continente al nuestro. Es muy importante que entendamos que las culturas de aquella nación o de aquel pueblo o de aquel imperio donde vivió José en Egipto, tenía muchas cosas parecidas a las que nosotros vivimos hoy en día. No hay mucha la diferencia, el comercio existía y existían muchas otras cosas también, como es el intercambio, el comercio, el intercambio de esclavos y muchas otras cosas más. Pasemos a la primera diapositiva. Estarán nuestros hermanos invitados y panelistas hoy en día, nuestra hermana Katia, como dijo nuestro hermano Alvarenga desde El Salvador, el hermano Alvarenga desde Estados Unidos y nuestro hermano Daniel Pavón desde El Salvador. Esto nos ayudará a nosotros a ver cómo se desarrolló esta historia. Esta historia es muy, muy interesante. Si usted tiene tiempo, préstenos un poquito de su atención y también invite a sus amigos. Vamos a conocer la próxima diapositiva, lo que es, y vamos a dar un pequeño resumen para recordarnos qué es lo que estudiamos la vez anterior que estuvimos haciendo la presentación. Vamos a hacer un resumen de lo que fue el tercer episodio, la primera parte. La agenda que vamos a continuar hoy en día es la pequeña coincidencia o cómo el liderazgo y la administración se encuentran. Hay muchas características y atributos los cuales el líder y el administrador comparten, pero hay una pequeña diferencia. En esa pequeña diferencia nosotros nos vamos a enfocar hoy en día.
Vamos a ver también la administración empieza con uno mismo. Muchas veces nosotros nos falta un poquito de atención, a veces cómo administramos nuestro tiempo, nuestro dinero, cómo nos administramos en nuestra familia, cómo nos administramos en el trabajo. Y vamos a también a ver la administración a un nivel, a un micronivel, pequeño, porque a José le tocó, hermano, aprender a administrar desde abajo, desde esclavo a mayordomo, después a terminar como segundo después de Faraón. Para que esto pasara, ocurrieron muchos años. Recordemos que José estuvo 11 años de esclavo en la casa de Potifar. El tiempo es muy importante. El tiempo nos pule. El tiempo nos enseña. El tiempo nos critica y nos amoldea lo que nosotros queremos hacer en la vida. Ese es nuestro mejor testigo. Pasemos a la próxima diapositiva. En resumen de la tercera presentación, hablamos de lo que, si usted se acuerda, en el libro de Génesis menciona dos grupos étnicos. Están los ismaelitas y están los madianitas. Ambos pueblos tenían parentesco con lo que son los hebreos o los israelitas. Todos ellos eran Abraham, fue padre de Jacob. También José tenía un parentesco con todos sus otros hermanos, los cuales eran los madianitas, porque Abraham también tomó a otra esposa de la cual le nacieron 12 hijos. A esto lo llegamos a conocer como los 12 hijos de Ismael. Hablamos de la profesión que tuvo Ismael, un arquero, un hombre de casa. Esto lo menciona en el libro de Génesis. Hablamos dónde vivían y en qué parte de Arabia o de la media luna fértil estaban ubicados o se ubicaron los ismaelitas, su padre Abraham. Los madianitas también su padre Abraham, pero nosotros dijimos que los íbamos a enfocar en Ismael. También tratamos de enseñar de una forma bastante, un poco explícita, de que los hijos de Ismael han prosperado hoy en día. Sabemos el territorio donde ellos vivieron y estuvieron ubicados en los tiempos de José. Hoy en día también sabemos, y los cuales también pertenecen a muchas organizaciones ricas, territorio rico. Lo que sabemos es Saudi Arabia es una potencia con petróleo, un país muy rico. Sabemos explicamos un poquito de lo que era la Liga Árabe, Unión de Naciones de habla árabe. De estos también son los que hoy son los hijos de Ismael. También sabemos que tienen un idioma en común, el árabe. También tratamos de enfocarnos en el parentesco, en la genealogía. Ahí dice Abraham y Agar, de ahí vienen los ismaelitas. Abraham y Sara vienen los hebreos, o lo que llamamos israelitas. Abraham y Ketura, de ahí vienen los madianitas. Y otros. Abraham tuvo muchos hijos. Por parte de padre estaban todos entre familia. También desde los ismaelitas, también es muy necesario que conozcamos que ellos tienen una religión en común. Tienen un profeta. En aquellos tiempos no existía semejante cosa, pero hoy en día, pasándole a nuestro contexto, sí existe esto. Ellos tienen una religión. En el año 1500 también se fundó lo que se llama hoy en día lo que es el Islam. También tienen un profeta y también tienen un libro sagrado, muy parecido con los que son los cristianos, muy parecido con lo que son los hebreos o los israelitas. Ellos tienen su religión, el cual es el judaísmo. Mire
¿Qué parentesco en todo esto? El proceso, hablamos del proceso de generar confianza. ¿Cómo funciona la confianza? ¿Cuál fue la confianza que existió entre José y su amo Potifar? Explicamos la importancia del tiempo, el aprender un idioma. Para poderse comunicar con su amo, él tuvo que aprender el idioma egipcio. Después, para hablar con Faraón, no me va a decir que hablaba en hebreo, o no me va a decir que hablaba en el lenguaje de sus antepasados, porque no había nada parecido en lo que es el idioma de José con los egipcios. Tuvo que aprenderlo. El aspecto cultural lo hablamos, la religión, costumbres y las comidas también hablamos. La diferencia a veces que los egipcios consideran sus comidas sagradas, los hebreos consideran sus comidas también sagradas. Eso era lo único que tenían en común, pero siempre comían separados. Y hablamos también de la primera impresión que se da cuando uno trata de establecer confianza, características y beneficios donde nuestro hermano Alvarenga hizo bastante énfasis en lo que es la lealtad, la confianza y a veces la comunicación. No sé si nuestro hermano Pavón tiene alguna sugerencia, algo que añadir. Por el momento no, por el momento vamos bien. Podemos darle la continuación. La próxima diapositiva. Vamos a hablar acerca de la coincidencia. Mire cómo es esto. La coincidencia entre el liderazgo y la administración. Lo parecido. ¿En qué se parece esto? Muchos de nosotros a veces confundimos el liderazgo con la administración. Pensamos que el líder puede desempeñar la misma función que un administrador. Y en cierto aspecto se puede decir que sí. No lo podemos negar. Hay muchas características parecidas. Pero nuestro objetivo es ser más preciso posible en explicar estos dos términos. El liderazgo y la administración suelen confundirse, como dije, y los podemos usar sustituyendo el uno por el otro. Si usted inspira una función, es menester entender la diferencia entre ambos términos. Así podrá tomar una decisión prudente e informada. Esto le ayudará a ubicarse y buscar su meta a corto o largo plazo. Es aquí donde empezamos. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué entendemos por liderazgo nosotros? El liderazgo que tuvo José, lo vemos muy bien, cómo Potifar vio que Dios bendecía todo, ahí dice que todo lo que Dios ponía en las manos de José, o lo que Potifar le encargaba a José que hiciera. La definición de lo que es el liderazgo, mire esta. El liderazgo es la capacidad de influir, motivar y guiar a otras personas hacia el logro de una meta común. Un líder inspira, da ejemplo y crea visión. Tenemos en Éxodo 18:21. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés inspiraba al pueblo a seguir adelante. Hubieron muchas dificultades, muchos problemas, gente de acuerdo, gente que no estaba de acuerdo con Moisés, pero Moisés persistía. Él motivaba a la gente a seguir adelante. ¿Había adversidad? Claro que sí. Ahí estuvo el cruce del Mar Muerto. Estuvo cuando ellos estaban necesitando muchas cosas, que siempre suele pasar esto. Hay muchas personas que quieren dar un paso atrás, quieren regresar, estaban mejor antes. Lo que estamos viviendo, los trajiste para que muriéramos aquí en el desierto. En Egipto estábamos mejor. Eso siempre lo vamos a encontrar cuando alguien está tratando de liderar un grupo de personas. Siempre hay personas que tratan de no seguir a su líder. El objetivo del liderazgo
guiar a las personas con visión, compromiso y valores para alcanzar metas significativas, generando cambio, crecimiento. Donde no hay dirección, el pueblo paga las consecuencias. Ahí tenemos el proverbio, donde no hay dirección sabia. Mire la palabra que dice sabia, entendida. A veces tenemos el fracaso en nuestros propios ojos. Podemos ver que es necesario cambiar, que es necesario comprometernos, que es necesario tener metas a dónde dirigirnos. Es necesario generar cambio. Esto lo tienen que hacer los líderes. Un pastor, un diácono, que sirva de inspiración, que tenga visión. Hay muchos ejemplos en las escrituras, los cuales muchas veces nos ayudan a entender, porque no todos los líderes son buenos como líderes. No todos llegan a completar su misión. No a todos la gente los quiere seguir. Pero aún así, muchas veces, cuando Dios llama a la persona, él sigue siendo líder. Ahora bien, vamos a ver lo que es la administración, la pequeña definición de lo que es la administración. La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, financieros y materiales para alcanzar eficientemente objetivos organizacionales. Tenemos aquí un ejemplo que a mí me gustó mucho y lo puse acá y lo quiero mencionar. El primer administrador, una persona que Dios le encargó que cuidara, le dio la oportunidad de ponerles nombre a los animales. Vemos que para ese entonces solo Dios estaba hablando con Adán. Adán fue el primer administrador. Una persona a la cual no había todavía sido escrita ninguna ley, ninguna regla, pero tenía el propósito. Dios le dio a él la opción. Dios le dio a él lo que se llama la gracia de administrar lo bueno, porque dice Dios que todo lo que él hizo era bueno. Y vemos lo que hizo Adán. ¿Qué pasó? Salió del jardín del Edén. ¿Por qué causa? Muchas veces no podemos trabajar, a veces no podemos desempeñar, nos cuesta a veces entender las instrucciones que Dios nos da. El objetivo de la administración: lograr metas de manera ordenada, eficiente y efectiva, utilizando correctamente los recursos disponibles o lo que Dios nos ha dado. ¿Alguna participación de algunos de ustedes? Si no la hay, podemos pasar a la próxima diapositiva. Yo creo que también muchas veces nosotros, no sé si ustedes se han fijado, muchas personas a veces tratan de hacer ambas cosas, el liderazgo y la administración a la misma vez. Pero hay algo a veces que no comprendemos y es el tiempo.
el tiempo también necesita ser administrado. Y muchas veces no hacemos ni una ni la otra, porque queremos abarcarlo todo. Muchas veces como líderes o como administradores queremos desempeñar muchas funciones. Y para hacer una cosa, como dice el texto acerca de José, que hacía las cosas a excelencia, excelente, le salían bien. Tenemos que tener mucho cuidado, no estarnos cruzando una línea bien finita entre el liderazgo y la administración. Hay muchas personas que piensan que solo por ser líderes, no tengo nada en contra del liderazgo, no tengo nada en contra de pastores, diáconos, presbíteros, reverendos, ninguna cosa. Pero muchas veces hay que aceptar que no en todo nosotros funcionamos, no en todos los ambientes no podemos desempeñar todas las funciones. Yo creo que aquí entra, hermano, un detalle, ¿no? Primero, hay un principio que se puso muy famoso con Rick Warren. Creo que conocemos las 21 leyes del liderazgo. Y surge la pregunta tan famosa, ¿el líder nace o se hace? Comencemos por eso, ¿verdad? Si el líder nace o se hace. Añadamos que además de eso, en el caso de José, hay un liderazgo muy impregnado, ¿no? Nato. Y el liderazgo de José, bueno, viene a través de sus cualidades, a través de su personalidad, a través de las promesas que habían sobre él, la revelación que ha venido detrás de él. Es decir, pudiésemos decir, José trae un liderazgo nato, así. El problema es que José cometió algunos errores. Hay que, quizás por lo novato, lo joven que era, ¿no? Él cometió algunos errores. Su padre cometió unos errores. Lo de la túnica especial para José. Estaríamos hablando de que hay cierto grado de preferencia hacia José en comparación de sus hermanos. Pero ese es otro tema. Quedémonos con el liderazgo. Amén, amén. Este liderazgo va a llevar a José a otra área, y es el área de la administración, que es lo que vamos a ver ya en la vida cuando él se desarrolla directamente al frente de Egipto. Pero veamos algo rápidamente así. ¿Un líder debe de ser un buen administrador? ¿O démosle vuelta a la moneda? ¿Un administrador debe de poseer liderazgo? Porque esto es como cuando nosotros hablamos de un pastor, ¿verdad? Un pastor. Nosotros decimos, un buen predicador no es siempre un buen pastor. Pero un pastor debe, en este caso, debe de ser predicador. Así. Un predicador no siempre va a ser buen pastor. Un buen predicador no siempre será buen pastor. Su área es predicar, no es pastorear. Pero a un pastor se le va a exigir predicar. Así. ¿Por qué? Porque es una de las áreas. Entonces, regresemos al caso de José. Si él era un buen líder, como buen líder, se le iba a exigir ser un buen administrador. Pero estamos viendo que el liderazgo y la administración son dos aspectos diferentes. Ahora, lo que sí cae aquí mencionar es que a un administrador se le debe de exigir tener un buen liderazgo. Así.
un líder no necesariamente tiene que ser un buen administrador, pero un administrador debe de tener cierto liderazgo, porque él está administrando para otros. Entonces, él está al frente, está por delante de otros. Y eso es lo que José va a hacer. El respeto que se gana José, ¿verdad? Entonces, y qué bien que lo mencionaba usted anteriormente, ¿no? Ver las diferencias. Para administrar hay que saber planificar. Hay que tener un buen plan. Y vea usted el caso de José. Él tuvo un buen plan. Ahorita entramos en eso, hermano. Él tuvo un buen plan. Tuvo un buen plan. Y veamos el caso de José. Él tuvo una buena organización, porque organizó lo que le venía por delante. Amén. ¿Verdad? Okay. Eso no terminó. Y eso lo va a llevar a que él, como buen administrador, le exigía ser un buen líder. Le exigía ser, aunque un líder no necesariamente tiene que ser administrador, un líder, pero un administrador tiene por antonomasia, directo, tiene que ser líder. De lo contrario, nos queda de ver mucho. Nos vamos a quedar en la parte de ver mucho, hermano, porque hay muchas personas que a veces están utilizando los zapatos equivocados. Y eso lo hemos visto en nuestra vida secular y lo hemos visto también en nuestra vida en la iglesia. No lo podemos negar. Porque a veces, como dije al principio, hay ciertas cualidades, ciertas características que son necesarias. El líder y el administrador. Pero el administrador, como el hermano Pavón mencionó, esto es muy, muy, muy importante, que aquellos que desean una posición de administrar en la iglesia, también acepten la función que se les ha encomendado. Pero que hagan su trabajo con excelencia, porque ellos son acontables o responsables a sus superiores. En el caso de José, él tenía que responder a Potifar. Esto y esto es lo que está pasando, y esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy planificando, dirigiendo, esto es lo que estoy supervisando o estoy tratando de controlar. Mire bien, mire la función de la administración. Pero como dijo nuestro hermano Pavón, y hablamos esto, creo que fue en la primera enseñanza de lo que es la historia hebrea de José, de cómo el papá los trató diferente a José como sus hermanos, la relación, no sé si nuestro hermano Alvarenga se acuerda de los sueños y de los mantos, todo iba de acuerdo al plan de Dios. No podemos dejar a un lado qué es lo que Dios tiene para nosotros también. Pero acá es donde muchas veces nos faltan ciertos requisitos para ser buenos administradores. Uno de ellos es tener empatía. Nos importan los demás. Sabe que desarrollar empatía no es fácil. Nuestra hermana Katia, no sé si ella nos puede dar un ejemplo de cómo podemos nosotros tratar de desarrollar lo que es la empatía. Hace muchos años, recuerdo que nuestro hermano Daniel me preguntó esta pregunta. Todavía no se me olvida, hermano Alvarenga. Voy a hacer la misma pregunta con la hermana Katia hoy en día. ¿Cómo desarrollamos o cómo traemos nosotros a la superficie? Porque nadie puede ver la empatía o simpatía, pero por sus acciones la vemos en la superficie. ¿Cómo la persona puede desarrollar empatía? Un ejemplo. Bueno, yo creo que la empatía
en realidad es ponerse en el lugar de otro. Creo que si analizamos nuestra vida, nuestro caminar, nos podemos dar cuenta así. Por ejemplo, yo como en mi niñez, ejemplo, yo solo tuve quizás un par de zapatos, pero ya cuando llegué a mi vida adulta, que trabajo y todo, y yo veo a un niño que tal vez anda con sus zapatos rotitos, yo me recuerdo que yo necesité tal vez otro par de zapatos. Entonces eso lo hace, yo siento que se conmueve uno y trata de ayudar y genera, o sea, de ayudar a la persona, no solo de ver la necesidad, sino que ponerse en el lugar de él o de ella, ¿verdad? Entonces, creo que la empatía, a medida que nosotros hacemos nuestro corazón también blando, creo que nos hace que veamos a las personas con diferentes ojos, ¿verdad? No viendo, porque dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y creo que eso encierra también que si yo tengo amor no solo por los de mi casa, sino que primero tengo que empezar la empatía en mi casa y luego con las personas cercanas, con mi familia, con el prójimo, ¿verdad? Porque el prójimo es todo aquel que está cerca de mí. Entonces, creo que si nosotros tenemos amor, hemos sido amados y damos amor, vamos a sentir también esa empatía. Amén, así es. Y fíjense que esto nos cuesta, no solo diría a mi persona, sino a muchos, nos cuesta desarrollar lo que es la empatía. Siempre nos quedamos con la simpatía, lo más fácil, lo más sencillo, y a veces, no sé si ustedes han visto que últimamente hay un movimiento grande en muchas iglesias de destruir a muchos capellanes, de tener capellanes en la iglesia. Una de las razones por las cuales estas personas son necesarias en la iglesia es porque a ellos se les enseña, se les instruye a cómo aprender. En un caso de un pariente o de un amigo que muere, este va a tratar de interactuar con aquella persona doliente, a ponerse casi los zapatos de una persona que a la misma vez ha perdido un ser querido. Yo también puedo sentir lo que tú estás pasando. Yo perdí a cierta persona. No es un simple, esto es normal, esto es el ciclo de la vida. Muchas veces digo yo, es el ciclo de la vida. Pero trate de decirle a usted, a alguien que está doliente, este es el ciclo de la vida. Yo le voy a decir que en ese momento aquella persona va a querer que sus ojos, como dice el dicho, sean balas y su nariz cañón, para tratarlo de sacar de la foto ahí. Por eso es muy importante desarrollar lo que es la empatía. El ejemplo, ya hemos hablado mucho de esto, nuestro hermano Pavón ha hecho bastante énfasis en lo que es el ejemplo. Es la mejor forma para predicar, la mejor forma para enseñar a nuestros hijos. El ejemplo de cómo yo me administro en la casa, cómo yo coopero en ciertas actividades de la casa, cómo le digo a mi esposa, mira, voy a regresar a tales horas y trato de estar a tales horas porque así lo he planificado. Tengo un objetivo, tengo una fecha, una hora límite, y eso lo hago sirviendo de ejemplo. Lo que es la integridad, mucho cuidado con esta, la integridad es muy, muy importante. Hay que ser honesto con las personas. No tratemos de tener doble moral. Con unos me comporto de una forma, con otros de otra forma. También tenemos lo que es el comportamiento, la actitud, la conducta. Todas estas cosas, la conducta, usted la va a ver a la superficie, en el nivel más bajo.
Pero la integridad, la empatía, esta no la va a encontrar en la superficie. Y vemos que el administrador necesita esto. Por ejemplo, cuando le lleguen los sobres de dónde va a recibir esta ofrenda, esto, el administrador siempre tiene que decir gracias. Dios le bendiga. Estamos agradecidos por su colaboración. No, le agradecemos en participar, en ser partícipe de esta bendición. Eso lo hace un administrador, alguien que le importa. A veces, solo porque tenemos un título, a veces tenemos un diploma, a veces eso no hace un administrador. El ejemplo es mejor que los títulos, que los diplomas, que también los títulos que los dan en la iglesia. El ejemplo. La forma de cómo nosotros aprendemos como una sociedad y como persona. La mayoría de nosotros, el 10% aprende, dice, leyendo. El 20% oyendo. Vamos a la iglesia, leen la palabra de Dios y oímos el sermón. Pero vamos a ver qué aprendimos. La mejor forma de enseñar y de administrar una iglesia es en la práctica. Poniendo a práctica lo que se predica o lo que se enseña. Esto es bueno, porque de una iglesia pueden salir muchas personas con esta actitud, con esta característica de poder administrar. Usted va a ir a muchos lugares y van a saber de usted que se puede administrar con su tiempo. Y usted es una persona que tiene actitud, su conducta. Pero, ¿cómo la van a ver cuando usted la practique? Pues esta se puede practicar en proyectos en la iglesia, a veces en las festividades. En las festividades, los que administran, yo recuerdo ahí en Olomega que habían 3 turnos, a veces 2 turnos. El que estaba dirigiendo el grupo de aquellas personas del primer grupo, aún a veces tenía que dirigir cuántas hermanas iban a estar haciendo tortillas, cuántas iglesias venían, con cuántas personas, daba un reporte de cuántas tazas de café había que servir, tantos platos de comida. Esto lo hace un administrador. Sin título en las iglesias de nosotros, pero tenemos, gracias a Dios, el conocimiento de que hay personas que son talentosas para hacer esta administración, para hacer esta función. Y hay personas que se preparan, como dijo nuestro hermano, hay liderazgo nato y hay otros que hay que prepararlos. En la obra del Señor todo es necesario. Muchas cosas son necesarias. Aún a veces aquel que da problemas es necesario para que nosotros podamos construir o desarrollar nuestro nivel de paciencia. El administrador tiene que tener paciencia. El líder también es necesario que tenga paciencia. Esto creo que no hay duda. La próxima diapositiva, por favor. Aquí viene lo que nuestro hermano Pavón estaba tratando o trató de explicarnos. El proceso de la administración. El llegar a ser un buen administrador no se logra de la noche al amanecer. Un buen administrador es guiado por Dios, conoce los tiempos, se enseña a pensar. Esto es algo de que yo me he fijado muchas veces, aún en la sociedad. A nosotros no nos gusta pensar. Nos gusta que alguien más piense por nosotros. Nosotros somos buenos para seguir, pero pensar nos cuesta. Muchas veces es necesario también aprender este atributo, esta característica, y aprende idiomas si es necesario. ¿Por qué le puse que es necesario? Muchas veces no sabemos dónde se va a mover el administrador. Si va a veces a trabajar, por ejemplo, nosotros acá,
tenemos en la iglesia local dos grupos. Está la iglesia en inglés y está la iglesia en español. Muchas veces el pastor de la iglesia en inglés viene a predicar a la iglesia español y él sabe español, se explica muy bien, sabe nuestras costumbres y todo. Es necesario. Cuando a veces lo enviamos a otra iglesia del distrito, él va también. Muchas veces nosotros pensamos que no son necesarias estas cosas. Pero si usted sigue pensando en ese cúbico, en ese cuadrito, nunca vamos a salir de tratar de cambiar nuestra forma de pensar. Nunca va a poder ir a visitar a una iglesia de iglesia bautista donde se habla inglés, donde se habla mandarín, donde se habla italiano. La iglesia donde se reúne nuestro hermano Reinaldo León, ellos son de Yugoslavia, los dueños del edificio. Ellos hacen sus servicios en yugoslavo, serbo-croacia. Ahí he estado visitando con ellos, sé unas cuantas palabras en que sea saludar, pero las he aprendido. Porque le da una impresión a la persona de que usted como administrador o líder quiere mejorar. Pero cuando yo estoy con mi cultura es la mejor, yo así soy, así hemos aprendido, pues tampoco no me enojo con eso. Quédese ahí donde está. Ahí tal vez Dios lo va a necesitar para alguna cosa. Pero dele la oportunidad, que hay otros que sí quieren progresar, adelantarse. Sabiamente maneja los recursos que le son entregados. Se desarrolla de acuerdo al ambiente. Cultiva hábitos de responsabilidad, contabilidad y excelencia. La administración, ahí está el triángulo. Planifica, como dijo nuestro hermano Pavón, planifica, predeterminar qué acción tomar. Inspirado por Dios, ¿qué es lo que tengo? Por ejemplo, José sabía que Dios lo estaba bendiciendo. Potifar vio que hacía un trabajo excelente. ¿Qué es lo que pasó? No dijo Potifar, voy a vender a José, no me sirve para nada, ya lleva 10 años de estar en la iglesia, ya lleva 10 años de estar en esta compañía y no ha hecho nada, solo a sentarse viene. Me voy a deshacer de este esclavo. En vez de servirme, en vez de aumentar mis recursos, lo que hace solo es comer y esto no me ayuda. ¿Se deshizo de eso? ¿Se deshizo Potifar de José? No, lo promovió. Y después, cuando ya lleguemos, hermanos, dentro de la próxima, después que pasemos de lo que es la próxima enseñanza de tentación, vamos a ver cómo José llega al palacio y empieza a trabajar a un nivel macro, internacional. Porque recibe embajadores, recibe personas de otros pueblos, de otras naciones, a que vengan a comprar. Pero más adelante lo veremos. No quiero entrar en detalles en esto porque ahorita estamos en este nivel micro, local, pequeño, iglesia, persona, hogar, la sociedad donde usted se reúne, el pueblito o la ciudad. Vamos a ver, organizar, encontramos el capital humano, hombres y mujeres, para lograr los objetivos y metas. Una de las cosas que a mí me llama la atención y es esta. Si ustedes se acuerdan, hubo un personaje que también era familiar con los hebreos, Jetro el Madianita. Dice que un día vio a Moisés juzgar a su pueblo y se ponía, dice, del amanecer hasta el atardecer. Y venían aquellas multitudes con problemas o asuntos que Moisés tenía que resolver. Hermano Alvarenga, ¿qué es o cómo cree usted qué le iba a pasar a Moisés si él seguía ese
ese proceso o esa forma de trabajar. Ahí mismo lo dice el texto. ¿Qué es lo que le iba a pasar a él? Amén. Dios les bendiga a todos. Como usted lo dice, el mismo texto lo dice. Lo interesante aquí, hermano David, cuando una persona llega a lo que es a una posición de administración o a desarrollar cualquier función en una organización, es interesante de que aunque una persona haya sido puesta a esa posición, y vamos a hablar de la administración, tenemos que tener en cuenta que no lo sabemos todo. Amén. Incluso aquellos que podamos nosotros, que vayamos a dirigir y ministrar, puede hacer que estos tengan alguna sugerencia. En este caso, vemos nosotros al suegro de Moisés. Y a mí me llama la atención siempre, porque ahí dice que era profeta de Madián, no era profeta del pueblo de Dios. Así es. Pero aún así, Moisés recibió consejo. Recibió el consejo y lo puso en práctica. Y como repito, el texto mismo lo dice, si tú sigues haciendo las cosas así como vas, te vas a acabar tú solo. Es algo importante. Se está hablando de lo que es ministración y se está haciendo un enlace entre ministración eclesiástica como ministración, yo sé que más adelante lo va a hablar, tanto personal como ministrar, podemos decir, dirigirnos en nuestros trabajos. Y lo que me llama siempre la atención y me ha llamado siempre la atención a mí este tema es de que cuando se trata de hablar de administración, tristemente y lamentable, a veces vemos nosotros dirigentes donde ellos quieren hacer las cosas de la misma manera que Moisés la estaba haciendo. Amén. Tienen gentes a su disposición con grandes capacidades, pero no les ha llegado la visión de decir, esta persona me sirve en esta área, aquí lo voy a usar, lo voy a poner acá, este otro me sirve en aquello otro. Claro, ahí podemos dar por sentado de que diríamos nosotros, falta la visión, porque si no está la visión, entonces no habrá planificación ni organización. Esa sería mi respuesta, hermano David. Excelente, muy buena observación, mi hermano. Y muchas veces nosotros preferimos a veces desgastarnos, preferimos que nuestras fuerzas se vengan disminuyendo, permitimos que se nos consuma. O imagínese usted, Moisés dice que según las estadísticas salieron casi o más de 500,000 de personas. No todos eran hebreos, esclavos hebreos. Venían de muchas tribus y lenguas y mucha gente de otros lugares. Imagínense cómo aquel hombre sería del amanecer hasta el atardecer oyendo problemas, buscando soluciones, viendo cómo organizar y mantenerse, porque si usted no está organizado, usted es muy difícil que se mueva en orden. Es muy difícil. Una iglesia o un grupo de personas o una compañía donde no hay organización, hay muchas posibilidades, no al 100%, pero hay muchas posibilidades que aquel proyecto falle, perezca, porque unos jalan para un lado, otros para otro lado, todo el mundo tiene visión y todos quieren ser líderes muchas veces. Todos quieren ser administradores. Y no es así. Hay que examinarse uno mismo y ver y sentir el llamado de Dios, como dijo nuestro hermano Pavón,
también no vamos a descartar el aprendizaje, la enseñanza. Hay muchos líderes que nacen, otros se hacen. Ambos son necesarios en la sociedad y en la iglesia de Dios. El organizar, el dirigir. Tenemos un ejemplo muy, muy bonito creo que es Samuel, la primera de Samuel 14. Enseñar para que las personas tomen acciones y decisiones efectivas. Saúl y Jonatán y todo su ejército, dice la narración, que perseguían a los filisteos. Pero Saúl había dado una orden, oiga bien, que nadie probara alimentos, que no comieran. Y estaban en una batalla, iban a una guerra. ¿Usted cree que estas son buenas decisiones? ¿Quién es el que va a pelear o quién es el que va a poder caminar o va a tratar de funcionar bien en medio de una batalla con un estómago vacío? Ni aprender se puede. Aquellos que quieran predicar y vengan con un estómago vacío, mucho cuidado. Aquellos que quieran administrar y anden con hambre, mucho cuidado. Dice que Jonatán dice que vio una miel, un panal de miel ahí. Dice. Y dice que lo probó y recuperó, dice, fuerzas. Y le recordaron sus compañeros, tu papá dijo esto. No sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje. Tu papá hizo esto y lo dijo bajo juramento. Mire las decisiones que a veces tomamos. El saber dirigir y tomar decisiones muchas veces acarrean graves consecuencias. Hay que tener mucho cuidado. No solo porque es líder, no solo porque es rey, no solo porque es pastor, reverendo, usted todas sus decisiones van a ser excelentes. No, mucho cuidado. No solo porque también es miembro, va a tener mejores decisiones que su líder o su pastor. Hay que ver y oír las mejores decisiones y saberlas aplicar. El supervisar, mantener enfocado a la gente y apegada al objetivo. Adversidades vendrán, cosas que no debían o no deben de existir. En Números, ahí tenemos un pasaje muy importante. Me acuerdo en la narración nos dice, regresando a Moisés, cómo él se procuró o gestionó que todos cruzaran el Mar Rojo. Que no se quedara nadie atrás. Mire qué importancia. ¿Será que nuestros líderes a veces tienen esta visión? Gestionan muy bien, supervisan bien. Esta enseñanza la estuve preparando y gracias a Dios me dio suficiente tiempo para poderla planificar detalle por detalle. Y se me tocó, le dije a mi esposa, se me tocó leer 50 páginas para empezar a entender y recordarme de muchos de los detalles que hay en la Biblia. Y traerlos a que nosotros aprendamos a buscar. Dice la figura que está a su mano derecha, dice, podrán venderte y manchar tu túnica, pero no les permitas quebrar tu fe, propósito y destino. Aquí tengo una pregunta, hermano David, antes que se me vaya más allá. Sí. Sea para usted, hermana Katia, o hermano Daniel. Me llama la atención, estamos hablando de la administración y del líder o dirección, ¿verdad? Con respecto a Samuel, a Saúl, está dirigiendo un grupo,
y lo podemos llamar un grupo de soldados. Así es. Ha dado dirección y órdenes. La Biblia dice que su hijo no estaba cuando él dio la orden Así es. de que nadie comiera. Pero el texto dice que ellos ya estaban en un punto que desfallecían y necesitaban comer. Entonces, ¿cuál sería la acción o el mensaje que nos da este texto a nosotros con respecto a dirección? Cuando estamos dando direcciones o estamos dando instrucciones. Entonces me gustaría, bueno, sería una pregunta, ¿verdad? Cualquiera de los tres, si tiene alguna, un poco más amplitud. Damos la oportunidad a los panelistas. Si me redefine la pregunta, por favor. El texto de Samuel del 14 al 24, Saúl da una orden, está dirigiendo a su grupo, da una orden que no coman nada en el camino. El mismo texto dice que ellos desfallecían, Samuel 14, 24, 32. Pero su hijo no estaba ahí cuando Saúl dio la orden que no comiera. Entonces, mientras ellos van en el bosque, encuentran, dicen, un panal que destila miel. Su hijo extiende su lanza y toma miel y lo toma con su mano y se lo lleva a la boca. Entonces, pero esa acción que hizo el hijo de Saúl se metió en problemas. Así es. Entonces me gustaría que si pudiera ampliar un poquito más, pues como estamos hablando de la administración y la dirección de un líder. Es que hay una cuestión. En el caso de los pueblos cananeos, hebreos y de todos estos pueblos que están, no les diríamos en este caso del Mediterráneo, pero que van desde Etiopía hasta Mesopotamia, no olvidemos que ellos van a estar muy impregnados de códigos. Nosotros hoy en la actualidad tenemos normas, valores, reglas, pero son quebrantables a cada rato. Hay principios morales, éticos, pero muchas veces se dejan que desear. En cambio, en la cultura de estos pueblos, el no cumplir uno de estos códigos estaba en juego hasta la vida. La vida, así es. Porque los códigos no eran solamente un adorno social, no eran solamente un adorno social, no, los códigos eran para cumplirlos. Por ejemplo, el caso de hasta dónde es posible que yo haga un trato con alguien. Yo voy a hacer un trato y bien, libremente, pues, es sencillo un trato. Por ejemplo, le voy a entregar un trabajo en 5 días. Ese es un trato. Yo tengo que cumplir el trato según el mundo cananeo, israelita, hebreo, judío casi no mucho. Creo. Pero en el tiempo más pasado tenía que cumplir el trato. Así es. Ahora, ¿quién está dando la orden? Es el rey. El rey. Y al rey no se le va a contradecir, independientemente de lo que se esté diciendo. Porque había un código. Es decir, yo estoy acá en el sentido de, si yo no lo hago, estoy mostrando irreverencia, falta de respeto,
no sometimiento y hay una serie de cosas. Así es. Porque me lo está diciendo un líder. O sea, no solamente era un adorno ser el rey. Lo había dicho el rey. No lo había dicho cualquiera. Como no lo ha dicho cualquiera, entonces hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Entonces, el caso del que él haya tomado, que extendió la mano, comido, estaba la vida o la muerte. Pero el problema no era eso. El problema es quién había dicho que no se hiciera. ¿Quién había dicho que no se hiciera? Entonces, quizá dentro de lo que nosotros podemos hoy rescatar acá no es que el líder no se pueda equivocar, pero cuando hay una buena planificación, por eso hoy desde en la modernidad, esto de liderazgo va, pues bueno, acompañado de quién es el equipo que está a la par del líder. Amén. Y hay un principio administrativo que es ganar, ganar, perder, perder. Aquí no pierde el líder, aquí perdemos todos. Aquí no pierde el equipo y el líder no le pasó nada, no. Aquí pierde el líder y pierde el equipo. Aquí ganamos todos. Aquí los aplausos no solo son para el líder. Los aplausos son para el líder y su equipo. Aquí los aplausos no solo son para el equipo. No, aquí son para el equipo y para su líder. Amén. Eso es lo que está pasando en el caso de, si lo vemos culturalmente, históricamente, el texto, lo que está en juego ahí es quién había dado la orden realmente. Entonces, si un líder ha planificado, ha organizado, entonces vamos a entrar a la etapa de poder dirigir. Yo no puedo dirigir algo que no he organizado yo. Yo no puedo dirigir algo que no he planificado. El éxito de José en Egipto fue eso. Amén. El éxito de José en Egipto fue que después de interpretar el sueño, viene la planificación de los 7 años. Y ya el sueño le había dado la planificación. ¿Y cuál es el sueño? 7 años de escasez, 7 años de abundancia. Entonces, ahora, ¿qué planifica él? En estos 7 años, vamos a acaparar todo lo que se pueda. ¿Cómo? Aquí viene la organización. Entonces, él hace unos hilos, hace esto, hace lo otro, organiza. Ahora, ¿quién va a estar al frente? Amén. Él, porque él había planificado y él había organizado. Amén. No necesariamente el que le planificó, organizó, dirige, va a supervisar. No, pues cada quien puede ser personas diferentes. Pero el líder no solamente se va a quedar viendo, ¿verdad? No solamente se va a quedar viendo. Entonces, en el caso aquí del hijo de Saúl, realmente no estaba en juego. En este caso no va a estar en juego tanto el hambre, extender su mano, si pudo haber sido sábado. No, es que él violentó y está poniendo entredicho la palabra del rey. Amén. Eso es lo que realmente pasa. Amén. Excelente la perspectiva y las palabras de nuestro hermano. Como él dijo, la palabra del rey se cumplía. Aunque estuviera equivocado, pero se tenía que cumplir. Las consecuencias de esa decisión fueron graves, porque es ahí donde él dobló en cierto aspecto la mano. La pregunta sería, si hubiera sido otro soldado, ¿lo hubiera castigado por desobedecer la palabra o el mandato o la ley o el dictamen que él había dicho? Mire cómo son las cosas ahí.
Pero como era el hijo, vamos un poquito más profundo. Es ahí donde a veces, como dijo nuestro hermano, el tomar decisiones a la ligera, mucho cuidado con eso. Sea líder, sea pastor, sea rey, sea quien sea, hay que tener a veces qué es las consecuencias que pasarían y en cierto caso tener, me gustaría que pasara esto o por qué lo otro. ¿Aplicaría yo la misma ley que aplico con mi hijo como uno de mis como uno de mis ciudadanos? Mucho que pensar en eso, mucho que pensar. También acá viene, como dijo nuestro hermano, las leyes, los códigos y todo esto. Los pueblos del Medio Oriente eran muy estrictos en este aspecto. Muy, muy estrictos y se tenía que cumplir las cosas en los códigos de Hammurabi. Ahí dice que si uno robaba con una mano había que cortarle esa mano. Y eso, imagínense ahora, ¿eh? Ahora si aplicamos esos códigos y esa ley, hubiera muchas personas con bastantes problemas. Pero también en la próxima, ahorita, como les dije yo, estamos viendo esto es muy interesante. Estamos viendo a un nivel micro, un nivel lo menos elevado, lo más bajo. Vamos a llegar, después de que él pase la tentación y sale de la cárcel y salta al palacio, ahí vamos a ver cómo José, estas herramientas que él aprendió en la casa de Potifar, le sirvieron mucho, hermanos santos, para aplicarlas a un nivel de imperio. Aquel que era un esclavo, aquel que no era hijo de pastores, aquel que no fue a la universidad, aquel que no tenía ningún título, vamos a ver hasta dónde Dios lo catapulta. No desnegamos que José tenía sus deficiencias, tenía también, no era un humano perfecto, no, habían también sus áreas en las cuales mejorar. Todos nosotros la tenemos. De eso no los hagamos del ojo pacho, como dicen, todos tenemos algo que mejorar en nuestra vida, aunque tenga toda la educación posible. Pasemos a la próxima diapositiva y en la próxima presentación vamos a hablar de la tentación. En la próxima vamos a hablar ya cuando él llega al palacio. Me gustaría darle una palabra a hermana Katia. Parece que ella se va a tener que retirar. No sé si ella tiene algún comentario, hermana Katia. Puede tomar su... Gracias, hermano. Mire, algo bien importante acerca que dice lo que decía el hermano. Y me llama la atención cuando dice que José se ganó la confianza de Potifar. Y lo hizo, dice, mayordomo de su casa y confió la administración de sus bienes. Como decía el hermano, aquí estamos hablando en micro porque está solamente, digamos, está administrando una casa. Y si José comenzó, digamos, allí fue la escuela de él. 11 años. Exacto, allí fue la escuela de él donde él se iba a preparar para ya luego ser un gobernador. Pero imagínese que si él no hubiese seguido todo lo que mis hermanos han dicho acerca de la planificación, acerca de organizar, acerca de supervisar, cómo él hubiera llegado a poder preparar todo lo que iba a suceder cuando ya él fuera un gobernador. Y algo bien importante que quiero decir es que dice que lo que decía el hermano, que un buen administrador debe tener un buen liderazgo. En el caso de José, me imagino, ¿verdad? Ya parafraseándolo, él conocía a la gente que tenía a su cargo, porque él no era que cocinaba, no era el que cultivaba, no era el que veía el ganado, sino que él como conocía a la gente, él había delegado. Y una de las cualidades que debe de tener un buen administrador es
primero conocer a su gente y saber delegar. Cuando usted conoce a las personas y sabe el talento que tiene aquella persona o sabe el don que tiene, creo que le es más fácil, pero tiene que haber aquella cercanía, porque un liderazgo, un administrador, si no tiene esa cercanía con la gente, difícilmente va a tener una buena administración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese acercamiento con las personas y usted tiene un área en la que desea, por ejemplo, trabaja en una empresa, usted va a conocer a la persona que le va, como dicen, sacar el pie del lodo cuando, ejemplo, en una bodega, ¿verdad? Usted necesite una persona que sepa administrar un inventario, que sepa que cada cuánto hay movimientos, o sea, conocer esa cercanía tiene que haber en un liderazgo. Y también el buen administrador no tiene temor de que su puesto sea ocupado por otra persona. O sea, confía ciegamente, podríamos decir, en aquellas personas que tiene a su cargo. Y lo que menos tiene es temor de que alguien ocupe su puesto. Amén. Solamente. Amén. Excelente, gracias, hermana. Excelente, hermana. Estamos aquí con el tiempo, pero vamos a tratar de hacer unos 3 minutos para que así empecemos el próximo episodio con un tema completamente diferente. Vamos a ver acá. Dice, mientras más tiempo nos tomemos en aprender, menos tiempo tendremos para aplicar lo aprendido. Un buen administrador tiene que saber su tiempo, pero este tema en específico me llamó la atención porque hoy en día vemos las iglesias afanadas buscando esto que se llama dinero. En nuestras palabras le llamamos recurso. Ahora bien, voy a tocarlo solo a la superficie para terminar rápido. El saber administrarse su dinero, mi hermano, le va a quitar muchos dolores de cabeza. Eso lo he vivido. No todos somos buenos administrando dinero. En una iglesia, en una organización, en la sociedad hemos encontrado ladrones. De eso nadie se escapa. Ahora bien, aquí está dividido el %. No quiero basarme mucho a diezmo ni cosas semejantes. No más que es menester planificar. ¿Cuánto de % o cuánto más o menos? Por ejemplo, trabajamos al mes, los pagan una vez, a veces 2 veces, a veces a la semana. En mi experiencia, 2 veces. Un cheque o aquí en Norteamérica, por ejemplo, vamos a decir que un cheque más o menos se va en el gasto de comida, vivienda, alojamiento, transporte y deudas. No es bueno adquirir muchas deudas en tarjetas de crédito. Hay que saber administrarse con las tarjetas de crédito. Una de las estrategias para salirse de las deudas de crédito es pagar. Si tiene varias, todas ellas tienen diferente interés, nivel de interés, pagar aquellas con el interés más alto y pagar lo mínimo en todas las otras para que su récord no se quede dañado. Esa es una de las estrategias para tratar de deshacerse de la deuda de los créditos. Pero nosotros muchas veces nos preocupamos mucho en lo que es el dinero. Muchas veces para tener más dinero vienen más responsabilidades. Si Potifar le daba cierta cantidad, cierto año a José y veía que crecía, con razón, hermano, ¿a quién no le va a gustar a alguien que le traiga más dinero todos los años? Eso quiere decir que el muchacho era un buen administrador. Tenía ciertos conceptos o los conceptos que su padre le había enseñado. O lo que Isaac le había pasado a Jacob, Jacob a José. Pero mire qué importante esto. En los ahorros, ahí tiene un 20%.
el gasto no necesarios. Aquí viene a veces, muchas veces, que a nosotros nos gusta andar luciendo mucho. Cada vez que voy a visitar una iglesia, quiero llevar un nuevo pantalón, una nueva cartera, una nueva corbata. Esos son gastos a veces, hermanos, que los pueden dejar en la ruina si no tenemos cuidado. O a veces nos metemos en deuda de que tenemos un carro de que vale más que la casa. $60,000, $80,000. Pero un carro, hermano, usado de unos, digamos que compra un carro de unos $60,000 o $40,000. Un carro de $13,000 va a hacer la misma función. Lo va a llevar de punto A a punto B. Le tiene que poner el gas. Le tiene que hacer reparaciones, lo mismo al uno al otro. Usted decide. ¿Quiere andar luciendo un Tesla? Ahí están los Tesla. Pero usted sabe en los zapatos que se está metiendo. Un administrador no va a hacer eso. Hay que pensarlo. Ahora bien, el diezmo, las ofrendas. A veces nosotros es lo último que pensamos, y por eso lo puse ahí. Es lo último ahí escondido. Ahí están las referencias bíblicas, donde usted puede tener mucho cuidado. Léalas. Esta presentación, si usted la necesita o si usted la quiere compartir, pregúntenos y se la haremos llevar. Tip para administrar su dinero. Esto es uno de los recursos que Dios nos manda que hay que saberlo administrar. Y se requiere pensar muy bien. No use las tarjetas de crédito. La número 1 de las deudas aquí en Norteamérica, ya que allá en El Salvador o en países de Ecuador, países de Colombia, o que un ciudadano tenga una tarjeta de crédito, eso es casi imposible, hermano. El interés es más del 40%, 30%. Bueno, aún aquí en Norteamérica casi también hay tarjetas del Wells Fargo que son del 39%. Se lo digo por experiencia porque yo lo viví. El 39%. No, hombre. Es triste. Y eso nos quita el dormir. Estamos en deuda con nuestro dinero. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que trabajar un full time, un part time, y si es posible voy a buscar otro part time. La cosa es que no nos queda tiempo para alabar a Dios. No nos queda tiempo para orar, no tiempo para nuestra familia. ¿Es eso lo que queremos? Por eso este tipo de enseñanzas no a muchas personas les gusta, pero a muchos nos debe de interesar, porque nos ayuda a aprender un poquito más de lo que es necesario para flotar, para sobrevivir en este mundo. Como le dije a nuestro hermano Alvarenga, me llevaba hasta las 11:10 y 3 minutos más tarde, la próxima diapositiva, hermano, y hasta aquí llegamos. Si es posible, vamos a tomar un poquito más en la próxima presentación, esto de lo económico, a nivel bastante grande ya, macro, amplio, de imperio, de un segundo después de Faraón. Pero este es un tema del cual no está relacionado con economía, está relacionado con economía directo, pero hay mucho por aprender de esto. En el Antiguo Testamento, la tentación, casi esta palabra no se menciona, en el Nuevo Testamento se menciona mucho. Los esperamos con la ayuda de Dios y gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Paso al micrófono a nuestro hermano Alvarenga. Amén. Hermano Daniel, quisiera si tiene usted algún comentario, algunas palabras respecto al último tópico que hemos hablado. Si me retrocedo un poquito, la otra, realmente, ¿cómo le dijera? Hay mucho. Es que solo cierro esto de manera práctica. Hace varios años, para un diciembre, prediqué un mensaje sobre cómo administrar, ¿verdad?, nuestras finanzas. Al salir, fue para una festividad. Al salir del culto, alguien me dijo: hoy se perdió, hermano.
Amén, hermano. De verdad que hoy sí me dijo ese mensaje. Bueno, a los meses él me estaba llamando porque le estaban embarcando la mayoría de sus cosas. Santo Dios. Entonces el que se había perdido era él, no era yo. Amén, hermano Pablo. Amén. Entonces, muchas veces eso nos va a pasar, ¿no? Amén. No encontramos espiritualidad, no encontramos, entre comillas, espiritualidad, no encontramos. Pero si de verdad explotáramos estos personajes a partir de sus contextos y buscamos, nos vamos a dar cuenta de que nos pueden servir. ¿Qué fue lo que hizo? Porque diríamos, no, es que Dios dirigió a José. No, 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 no. Él tuvo que hacerse de un buen equipo. Amén. Él tuvo que hacer un buen plan. Y lo hizo y le dio éxito. Yo creo que nosotros lo mismo lo hablábamos la vez pasada. Solo nosotros tres, cuando hicimos la plática, si ustedes se han de recordar, yo le decía, bueno, hermano Santos preguntaba, ¿hasta dónde yo debo de, o en qué momento yo debo de detenerme, hacer un stop sobre mis recursos para la obra? ¿Será que los estoy invirtiendo bien o solo se están yendo como sale en el agua? Y solo me está quedando el gasto y el cansancio. Entonces aquí viene, hay que saber planificar, hay que saber organizar, hay que saber dirigir y luego pues hay que saber supervisar. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Somos nosotros. Como bien lo planteó el hermano, la administración debe de comenzar por nosotros. Por nosotros. Creo que solamente. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Bueno, yo pudiera decir de que tal vez no somos también expertos en el tema. No hemos recibido quizás alguna asesoría seria o alguna instrucción seria con respecto a administración, economía. Pero yo creo que la vida los enseña a cada uno de nosotros. Amén. No hay excusa para decir nosotros de que no, que a mí no me enseñaron eso. ¿Verdad? Como aquella hermana dice, mi mamá no me enseñó a echar tortilla. Pero la verdad es que cuando hay hambre, aunque no pueda, uno tiene que hacerla, ¿va? En este caso, yo creo de que muchas personas ven a otros y dicen, esta persona tiene dinero. Y no es que tenga dinero, sino simplemente es que si $10 agarra, $100 agarra, sabe ministrar y sabe qué hacer con esos $100. Amén. Primero se va por lo primordial y por eso dichas personas son y demuestran lo que hacen. En cambio, los que nosotros, tal vez las personas que nos interesan de oír y educarse en estos temas, como el que le dijo hermano Daniel, sabe de que estaba en un problema. Hubiera escuchado el consejo de ese día y hubiera dicho, yo estoy haciendo mal. Amén. Pero en vez de aceptar que estaba haciendo mal, le salió más fácil decir que el hermano andaba perdido en vez de decir que él estaba perdido. Y lastimosamente tenemos mucha gente así. Ahora, cualquiera puede decir, Dios bendiga a todos los oyentes, los que están conectados. Cualquiera puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto con mi salvación? Tiene que ver mucho. Muchísimo. Mucho. Porque si yo no soy responsable en estas áreas, tampoco voy a ser responsable dentro del área ministerial y dentro de una iglesia. Amén. Así es que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio. El propósito es, mis amados hermanos, traer temas diferentes que podamos aprender, que nos sirvan para el crecimiento tanto espiritual como la vida diaria, porque estamos en este mundo todavía y necesitamos nosotros conocer y aprender más de la vida, cómo nosotros dirigirnos acá y no seguir quejándonos, decir, nadie me enseñó, nadie me dijo. Ahora hay recursos por donde quiera y gracias a Dios, gracias hermano David, gracias hermano Daniel, hermana Katia, Dios le bendiga también por estarnos acompañando
¿verdad? Por acompañarlos en ocasiones. Así es que le voy a dar el privilegio a nuestro hermano Daniel que lo despide en oración. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Y primeramente por este espacio, ¿verdad? Gracias, Dios. Señor. Misericordia, tu amor, tu bondad por cada uno de estos momentos que nos haces cada día poder aprender y estar cerca de ti. Pedimos, Señor, que bendigas la vida de cada uno de nuestros oyentes, aquellos que nos han escuchado y que nos seguirán escuchando, Señor. Pero también ayúdanos a nosotros para poder administrar y liderar desde nuestra realidad y desde nuestro contexto. Bendice la vida de cada uno, Señor. Todo aquello que esté fuera de nuestro alcance, tú puedas solucionarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios me la bendiga a todos y que pasen una feliz noche. Feliz tarde a todos. Amén.